Les cuento mientras tanto un poco de qué trata el movimiento. No sé si habrán visto un documental que se llama Zeitgeist. Esa palabra en alemán, que la van a poder ver acá dentro de poco, quiere decir espíritu del tiempo. Mientras tanto, esto está un poco improvisado, pero bueno. Zeitgeist quiere decir espíritu del tiempo. Es una palabra en alemán que vendría a representar un poco el paradigma en el que estamos parados, el modo que tenemos de ver el mundo. Yo lo aprendí cuando estudié semiótica en artes visuales. Aprendí la palabra paradigma y para mí podría ser un sinónimo, si te gusta. Podría ser un sinónimo de Zeitgeist porque representa eso, cómo vemos el universo, cómo vemos el mundo en el que estamos parados. En un momento, voy a hacer un poco de guitarra, en un momento el paradigma en el cual veíamos el mundo era plano, creíamos que la Tierra era el centro del universo y después nos fuimos dando cuenta que había otras cosas que no habíamos observado, como por ejemplo que los barcos se escapaban en el horizonte y quiere decir que estábamos parados arriba de una esfera, luego dijimos que era una geoesfera, etc. Haciendo una analogía con eso, ¿ya estás? Bueno, entonces cierro. Haciendo una analogía con eso, lo que queremos traer es un poco una visión del mundo un poquito más cerrada en los detalles. Por ahí a veces nos da fiaca o nos da un poco de miedo meternos en los números, y meternos en estadísticas, y meternos en economía. Y Juli nos va a explicar un poco eso. Y nos va a meter en ese tema para que le perdamos un poco de miedo a esos temas que nos dan una imagen más cerrada del mundo y más completa y que nos permiten saber dónde estamos parados. Y desgraciadamente no vamos a dar muy buenas noticias. Bueno, mi nombre es Julieta. Muchas gracias a todos por su presencia y gracias también a la gente de la organización por permitirnos ser parte de la primera jornada de cultura biosustentable. Bueno, vamos a comenzar primero con un video muy chiquitito, cortito. Esa era una tierra llena desde la luna. Es algo hermoso, ¿no? Poder ver algo así. Les quería mostrar esta imagen porque quizás nos ayude a ver un poco la tierra desde afuera. Estamos muy acostumbrados a estar adentro de la tierra, ¿no? Y cada uno con nuestros propios microclimas, con nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, nuestros amigos. Y eso a veces dificulta que podamos tener una visión más completa de este planeta, de cómo están todas las cosas conectadas, ¿no? Les cuento un poco por qué estoy acá y por qué actualmente formo parte del movimiento de Zeitgeist Mar del Plata. Bueno, yo estudié ingeniería química y durante mi formación lo que me di cuenta es que
muy poco tenía que ver con la química, tenía más que ver con los procesos. Y al finalizar la carrera uno no puede dejar de ver las cosas en forma de procesos, ¿no? En los procesos hay entradas, hay salidas, hay transformación de sus componentes. Y los procesos tienen variables, y las variables son esas cosas que nosotros podemos modificar y toquetear para obtener un comportamiento diferente del proceso que estamos estudiando. Y cuando pasa eso, bueno, nos podemos encontrar con procesos simples, como puede ser cocinar, donde las variables son pocas, la temperatura, el tiempo de cocción, o nos podemos encontrar con cosas más complejas, como puede ser una industria a gran escala, donde tengo caudales, temperaturas, presión. Entonces, un poco el trabajo de uno, o el trabajo del ingeniero en general, es tratar de descubrir de todas esas variables que afectan al proceso, ¿no? Uno descubre que algunas los afectan más y otras menos. Hay variables que son más determinantes en ese proceso que otras. Y reconocer esto es muy importante porque por lo general cuando uno tiene un problema, cualquiera sea, uno no tiene ni tiempo ni recursos para resolverlo. Entonces, si uno pierde el tiempo con variables que son débiles o que son variables que no afectan al proceso de forma significativa, uno está gastando esos recursos. Entonces, la idea es siempre atacar esa variable fuerte que sé que si la ataco, tengo un cambio radical en ese proceso. Cuando uno aprende a ver las cosas así, no puede dejar de ver la realidad en estos mismos términos. Y cuando vemos al planeta, el planeta tiene una realidad bastante compleja. Tenemos el planeta con toda su belleza, con sus recursos, con su mar, con sus montañas, cañones, con su belleza en el agua y sus recursos, con su flora y su fauna. Y también tenemos un planeta con un habitante en particular que es el único que ha logrado modificar el entorno de forma significativa, que es el hombre, y que a través de la agricultura o la industria ha hecho estragos realmente, ¿no? Y vemos imágenes como estas. Esto es contaminación del aire en China, esta es en México. Nos preguntamos cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo llegamos al anterior? A este puede ser en cualquier parte del mundo. O a esto, que es un derrame de petróleo. O cómo llegamos a esto, producto de la explotación minera. O a esto, ¿no? Y nos podemos hacer muchas preguntas en relación a esto, ¿no? ¿Cómo podemos estar tan desequilibrados? ¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa de alguien en particular? ¿Es la culpa de todos? Todos tenemos que ver quién, ¿no? Y seguramente todos nos hicimos estas preguntas. Y la complejidad del sistema nos abruma. Es muy difícil filtrar la información que nos llega. Es muy difícil saber lo que leemos, lo que vemos, lo que investigamos en internet, en libros. Es difícil filtrar precisamente por lo complejo de todo, ¿no? Y en la búsqueda, bueno, en mi caso, en el afán de tratar de ver qué variables son las más gordas, las que hay que atacar, bueno, uno ve documentales, lee libros, charla con gente. En esa búsqueda yo llegué y me encontré con la gente del movimiento de SAIES de acá de Mar del Plata, que ya hace rato venían haciendo cosas. Y me encontré gente que estaba en la misma, que tenía se hacía las mismas preguntas, los porqués, los cómo, y también tenían los mismos deseos, ¿no? con respecto a este planeta. Y de a poco, charlando y viendo y analizando las cosas, ¿no? De a poco el sistema ese complejo y ese matete que teníamos antes se empieza a acotar, y las variables más fuertes dan un paso adelante y dejando atrás un montón de soluciones cortoplacistas, parciales, de dependencia débil, ¿no? Como venía diciendo yo. Bueno, en esta situación, ¿no? La idea es armarse un mapa de la realidad, que siempre va a ser subjetivo, porque siempre va a tener que ver con uno y cómo uno ve las cosas, ¿no? Pero bueno, la idea es empezar a armar un mapa que se parezca lo más que se pueda a este.
Y cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Hay muchos temas que se pueden atacar, se puede analizar desde muchos lados, pero entiendo que hay dos en particular que merecen nuestra atención, que merecen nuestro análisis, y uno de ellos son los recursos, que son limitados, aunque sean renovables. ¿Qué son los recursos? ¿No? Los recursos son los bienes y los servicios que nos provee la tierra. Los hay renovables y no renovables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad no la hay, pero bueno, en la escala humana que manejamos, cuando su tasa de renovación, cuando tarda más en renovarse de lo que lo consumo, bueno, son no renovables. Cuando tarda menos, son renovables. Y muchas veces el ataque de los que son renovables, de los que supuestamente podríamos usar siempre, en la explotación y en el nivel de explotación que le damos, los tornamos no renovables, como puede ser el suelo. Una vez que lo desertificamos, para devolverle sus propiedades necesitamos mucho tiempo y mucha energía. Y claro, nosotros consumimos muchos recursos todos los días. Para mantener ese estilo de vida consumimos muchos recursos. Un estilo de vida que bueno, está impuesto, pero la realidad es que los consumimos. Y consumimos recursos: agua, tierra, alimentos, madera, minerales. Y desde el punto de vista de recursos energéticos tenemos, bueno, ahí cuando termine el videito, petróleo, carbón, gas natural, uranio, el viento, los diques. Y hay un recurso en particular en que nos volvimos bastante obsesivos en este último tiempo, que es el petróleo. Así que allá en la esquinita. Y el problema con el petróleo no solo que no es renovable, y precisamente por eso, por ser finito y limitado, es que hemos pasado su pico de producción. Y bueno, antes de eso, ¿no? Con el petróleo, bueno, hemos basado toda nuestra industria, todo lo que conocemos y consumimos, si no es que está hecho con petróleo, ha sido transportado con petróleo. La indumentaria, la agricultura industrial, está todo basado en el petróleo. Cuando me refería al pico, ¿qué significa haber pasado el pico de producción? Significa que consumimos todo el recurso fácil de extraer. Ahí lo que vemos son los picos de múltiples pozos, por ejemplo, de petróleo. Si hacemos el promedio de esos picos, nos da ese tipo de curva. El pico sería eso que está ahí arriba. Significa que la máxima producción que vamos a tener está ahí arriba. Y ya pasamos ese pico. Eso significa que el que resta es el que es difícil de extraer. Nosotros, bueno, esa es una imagen. El que resta es el que es difícil de extraer, el que está mar adentro, por ejemplo, ¿no? Cada vez, ¿qué significa eso? Que cada vez necesitamos más energía para extraer el petróleo que consumimos, al punto tal de que es más la energía que se invierte que la que vamos a obtener cuando utilicemos ese recurso. Y ahí pierde sentido como recurso, ¿verdad? Y perdona, a medida que caemos en esa campana, más energía es necesaria para extraer y menos nos da, o sea, que va empeorando la situación. Y uno podría preguntarse, bueno, esto es local, es global. La realidad es que el pico se ha pasado desde 1950 en todos esos países, y de ahí en adelante esa es la proyección de los países que van a pasar su pico, ¿no? Esto no solo le pasa al petróleo, le pasa a otros recursos como el carbón. Cuando antes era fácil, estaba ahí nomás, era barato, ahora nos tenemos que ir hasta allá al fondo a buscarlo, cada vez cuesta más. Y otra cosa que agrava la situación es que aumentó la demanda. La demanda aumentó producto de un aumento en la población, pero también del consumismo. Entonces exigen una producción de todos estos recursos que están en la cima del pico o más, cosa que es imposible si ya estamos bajando, cumplir con eso. No solo estamos atacando los recursos no renovables,
También hemos atacado los renovables como la pesca, en donde, bueno, esa imagen lo que muestra es cómo a lo largo de los años cada vez nos tuvimos que ir mar adentro, para poder explotar el recurso. El hecho de que contaminemos las costas no ayuda, y en esta gráfica se observa que para el 2050, si seguimos así, podemos terminar con nuestro recurso pesquero completamente. Bueno, la cosa está complicada porque le estamos haciendo un daño bastante importante al planeta. Y otra de las cosas, bueno, está todo relacionado, ¿no? Pero una de las cosas que agrava esta situación es el procesamiento lineal, el proceso lineal que tenemos. Uno extrae estos recursos y después pasan por distintas etapas de forma lineal hasta su desecho. Yo no sé si alguno de los que estén acá haya visto La historia de las cosas, que es un documental sobre el consumismo, es muy recomendable. En La historia de las cosas lo que se muestra es cómo cuenta desde la extracción, la producción, la distribución, el consumo y el desecho. Cuenta cada etapa, todo lo que pasa, ¿no? Y bueno, acá vemos cómo tenemos los recursos, los explotamos, ¿no? Y los consumimos. Y desde mi experiencia estudiando y visitando muchas industrias, soy testigo de que esto es así. O sea, es decir, las empresas tienen a la entrada, entra la materia prima por acá, la proceso, genero mi producto final y tengo, ¿no? Lo que quiero producir, ¿verdad? Como si la materia prima fuera a entrar por siempre, ¿no? Esa idea de que, bueno, mientras haya materia prima yo produzco. Este sistema está en crisis, es contaminante y es ineficiente. Y en realidad da para hablar, pero horas sobre esto, porque en cada una de las etapas tenemos problemas. En cada una de las etapas, ni me voy a meter en el tema, pero tenemos violación de los derechos humanos, contaminación, desastres en cada una, ¿verdad? Y por dar un ejemplo, más cotidiano, de la idea de cómo las cosas empiezan allá y terminan y no se conecta esto, ¿no? Por ejemplo, el aluminio. Yo, si necesito, por ejemplo, papel aluminio para calentar algo en la cocina, lo extraen de una mina, lo manufacturean, lo transportan. Voy al supermercado y compro el rollito de aluminio, hago el paquete, pongo el pollo al horno, caliento todo. Después está engrasado, yo no lo voy a limpiar, si lo limpio encima se arruga. Y bueno, un bollito lo tiro. ¿Y a dónde va? ¿Eso qué es? ¿Va en orgánico o no va en orgánico? Supongamos que todavía no separábamos, ¿no? Y eso está complicado porque hay que limpiarlo y bueno, resulta que termina en un basurero a cielo abierto, en donde eso quedará ahí por un largo rato. Y en realidad las futuras minas terminan ahí, porque si hacemos un proceso lineal donde está mezclado con desechos patológicos y un montón de situaciones, ¿verdad? O sea que es un manejo de los recursos bastante pobre. Si la naturaleza tuviera que diseñar las cosas así, o sea, un diseño natural no dura ni 2 segundos con este esquema. Sin embargo, es el que venimos usando desde que conocemos, desde que hacemos las cosas como las hacemos. Esto marca claramente que no tenemos mucha idea de cómo estar en equilibrio, ¿no?, con el planeta. Y bueno, otra de los temas que tiene que ver con esto de los recursos es el crecimiento. ¿Por qué crecemos? O sea, ¿por qué crece una economía o una población? Bueno, crecemos por 2 razones, puede haber más, pero 2 razones particulares. Una es porque todavía los recursos los tenemos, y otra es porque nos incitan a hacerlo. El sistema socioeconómico en el que estamos promueve el crecimiento. ¿Y qué significa qué significa crecer en base a tener recursos? Bueno, acá hay un videito. Estas bacterias viven en una botella, su población se dobla cada minuto. A las 11 hay una sola bacteria y a las 12 la botella está llena. En el medio, a las 11:59, lo tengo que leer, queda espacio suficiente para una duplicación más. Las bacterias ven el peligro, buscan nuevas botellas y encuentran 3. Creen que su problema se ha resuelto.
A las 12:01 la segunda botella está llena y a las 12:02 todas las botellas están llenas. A esto se le llama crecimiento exponencial, ¿no? Cuando se observa el crecimiento de los seres humanos, por ejemplo en esta gráfica de ahora, podemos ver la historia del hombre en esta gráfica, que venía hace 10.000 años, venía constante, bastante bien. Cuando empieza a subir es la revolución industrial, pero es realmente el descubrimiento del petróleo lo que le da el empuje final a la población. Hay un número que anda dando vueltas, que es que algunos dicen 7, otros dicen 10, sobre la cantidad de calorías que hay de petróleo en una caloría de comida. Es decir, vos consumís una caloría de comida y hay 10 calorías de energía puesta en juego por parte del petróleo para que eso llegue. Supongamos, imaginemos la agricultura industrial. Hay que arar, hay que fertilizar, hay que recoger todo el alimento, hay que llevarlo, hay que transportarlo hasta que llega a tu casa. Bueno, esa es la relación entre el crecimiento, o sea, la explotación del petróleo y el crecimiento humano. Y cuando uno analiza el crecimiento poblacional y ve otros crecimientos, ven que todos tienen el mismo tipo de crecimiento. Por ejemplo, el PBI. Acá podemos ver el uso de agua, la polución urbana, los autos, los teléfonos, el turismo, ¿no? Eso es un crecimiento. Y después tenemos otros crecimientos un poquito más nocivos, que es la concentración de óxido nitroso en la atmósfera, de metano, pérdida de ozono, inundaciones, pérdida del ecosistema. Bueno, ese se me pasó. Tóxicos eran. Sí, y pérdida de tierra y extinción de especies, ¿no? Acá podemos ver que todas las curvas son parecidas, ¿no? Y acompañan a este mismo crecimiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Somos muchos, basamos toda nuestra industria, toda nuestra civilización conocida en un recurso que es el petróleo, que es un recurso limitado, que se nos está acabando. Y encima, o por eso quizás, el sistema monetario, financiero que tenemos nos dice, bueno, que nuestro bienestar y nuestra felicidad depende de adquirir estos bienes materiales. Y para adquirir los bienes materiales, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos recursos y dinero, y para obtener eso tenemos que crecer económicamente, ¿no? Si pensamos que este estilo de vida, ¿no? Es el que nos conviene a todos, y si todos quisiéramos cumplir con este estilo de vida, necesitaríamos entre 3 y 5 planetas, cosa que no tenemos. Y si relacionamos que los recursos son finitos, y si estamos viendo que el crecimiento pretende ser infinito, notamos que este paradigma no se condice, ¿no? Y creo que lo importante acá es recuperar el equilibrio, si es que alguna vez lo tuvimos, pero bueno. Creo que una de las formas de recuperar este equilibrio, esta armonía con el planeta, es preguntarnos cuándo y cómo lo perdimos. Yo creo que si nos podemos responder eso, ya estamos mucho mejor, ¿no? Y una de las cosas que le cuesta al ser humano es conectar la consecuencia con la causa, ¿no? Sobre todo cuando la consecuencia está desplazada en tiempo y espacio. Y, por un ejemplo, aquel que vive cerca del basurero creo que va a tener un nivel de conciencia de lo que eso significa, que aquel que vive a 60 cuadras, 100 cuadras, ¿no? Lo que fuera. O si camino por la playa y veo basura ¿no? en la costa, y ¿dónde está? Está alejada la causa en tiempo y espacio desde el momento en que se me ocurrió tirar, ¿viste? Algo que va a la alcantarilla, al desagüe pluvial y finalmente al mar, y el mar siempre lo devuelve. Y es muy importante que empecemos a unir la causa con la consecuencia. Yo hace 2 años más o menos que
que empecé a separar la basura en mi casa, hago compost, no tiro más orgánico afuera porque lo utilizo, tengo la huerta, chiquitita, pero bueno, ahí va. Sueño con una casa autosustentable y no dejo de preguntarme de qué sirve, si me sirve a mí, si me sirve al planeta. O sea, obviamente entiendo de que consumo alimentos más sanos, de que mi incidencia en el planeta al reutilizar, reciclar y reducir es menor, pero no dejo de pensar que no es suficiente, que la cosa está complicada. Y como lo veo, entiendo que cuando uno ve el basurero está viendo la consecuencia, no está viendo la causa. La causa está en nuestro sistema de producción lineal y consumo masivo, en nuestra cultura de consumo, ¿no? Es una cultura que hemos montado ya. Y cuando vemos esto, o esto, o esto, empezamos a notar que todo tiene una única causa. Y creo que es muy importante que empecemos a conectar estas cosas, ¿no? Solo atacando la causa resolvemos el problema. Si seguimos mirando los síntomas, si gastamos esto que yo les hablaba de las variables, venía esto, ¿no? Las variables que hay que atacar son las que nos van a... Es decir, si perdemos tiempo en variables débiles, vamos a gastar energía y recursos que no tenemos y no vamos a resolver el problema. Por supuesto que iniciarse en estas preguntas, sí, es todo muy, muy lindo, ¿no? Pero uno va a pasar por múltiples sentimientos. Primero la negación, no quiero saber nada, no, esto no puede ser. Después la bronca, después la angustia, después ese sentimiento de impotencia, ¿no? Finalmente la aceptación y la decisión de cambio y decir, bueno, acá hay que hacer algo. De todas formas, sí, entiendo que es muy importante que pasemos por todas estas etapas y rápido, así nos ponemos a hacer cosas. Entiendo y entendemos desde el movimiento que este paradigma de crecimiento económico, con su cultura derrochista y consumista, no es una cultura biosustentable. Por lo tanto, creo que debemos reformar nuestra cultura. Y bueno, para terminar, quisiera mostrarles un video. Juro que no me copié del chico anterior, pero es de Galeano también. Así que bueno, es muy cortito. Muchas gracias. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida
a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. No sé cómo andamos de tiempo para algunas preguntas y un poco de debates, incluso si quieren. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Alguien sabe? 10 minutos más. 10 minutos, bueno. ¿Alguna pregunta? No, yo te quiero decir que hace unos días empecé a usar por primera vez el papel aluminio para acelerar el proceso de cocción. No lo voy a usar más. Bueno, creo que ahora igual hay la posibilidad de reciclarlo acá en Mar del Plata, pero como dijo Juli, lo que hacemos en nuestra casa o lo que hacemos en nuestra ciudad es una parte tan chiquita de lo que pasa en el mundo que hace una diferencia, no sé. O sea. Sí, pero te voy a decir, hoy a la mañana estuve en unas charlas que eran para docentes, y querés que te diga que ahí aprendí que si realmente trabajamos haciendo menor basura, va a tener más años este predio de disposición final. ¿Cómo va a tener más años? Más años de durabilidad. Ah.
que tiene hasta 15 años y son millones de pesos Claro. que se han invertido, y pues, si nosotros trabajamos de una manera, trabajamos mejor, Más colaborativa, claro. más colaborativa, puede llegar a durar 25 años. Claro, porque ese centro es como esta silla, o sea, si se usa sabiamente va a durar más. Entonces yo no voy a usar papel de aluminio. Muy bien. Bueno, sí, la idea es, ella decía que hay un proceso de entrada y un proceso de salida, por ahí el proceso de entrada tiene que ver menos para que en el proceso de salida haya menos. O tiene que por lo menos ser mucho más inteligente ese proceso. Sí, yo creo que la idea a lograr cuando uno trata estos temas, ¿no?, en el manejo de los recursos, es dejar de pensar en la naturaleza. La basura no existe. Los únicos que inventamos la basura somos nosotros. En realidad la basura es un recurso, pero dio valor en el mercado, pero desde el punto de vista natural, de los ciclos naturales de los elementos, sigue siendo tan valioso antes como después de que uno lo usase. O sea, eso va más allá. La pérdida de valor que uno le da en realidad es lo que genera el conflicto, porque si uno genera un basural como lo que estábamos viendo, ¿no?, y demás, en realidad eso tendría que ser un elemento más integrado en el sistema de producción, donde tiene que volver exactamente a la punta, o sea, salir del concepto lineal y convertirlo en un ciclo. Eso es lo más lógico. Desde la naturaleza opera de esa forma. Cuando muere un animal o algo, todos los nutrientes, todo su cuerpo es degradado por distintos animales, todos comen, y todo vuelve a su ciclo. Y yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a tener que lograr de ahora en más, aprovechando, yo creo que la oportunidad de que se nos acabe el petróleo nos viene bárbaro en realidad, porque ya probamos que montar la civilización en un recurso finito no funciona, esa ya no va. Entonces, bueno, hay que pensar otras cosas. Y en este pensar otras cosas me parece que una de las... Porque de nada sirve que ahora lo reemplacemos al petróleo por otra cosa y sigamos haciendo lo mismo, por nada de que sea menos limitado que este o lo que fuera, ¿no? O de nada nos sirve conseguir nuevas formas de energía si vamos a continuar con este proceso lineal. Eso es lo que hay que eliminar, ¿no? Hay que pensar las cosas desde otra forma. Cuando uno habla del reciclado, en realidad yo lo entiendo como un elemento más de un montón de cosas que tenemos que cambiar en ese proceso lineal. Cuando hablamos de reciclado estamos hablando del basurero, es decir, el basurero hay que eliminarlo, eso estamos todos de acuerdo. Ahora, hay que trabajar en realidad en todas las etapas de ese proceso. Y si lo convertimos en un ciclo, creo que es una de las posibilidades más eficientes que se nos puede ocurrir, por lo menos ahora. Sí, y que la Tierra es un sistema cerrado, básicamente, que no hay otras tierras, como decía el video, y la charla de Juli, no hay otras tierras que podamos utilizar, y de todas maneras, aunque hubiese otra, esas dos tierras serían a su vez un sistema cerrado, y siempre estamos en un sistema cerrado en el cual no hay un recurso infinito. Entonces lo que tiene que cambiar es nuestra cultura de consumir continuamente, y lo que también nos tenemos que preguntar es si estamos a tiempo. Yo personalmente creo que no. Es más negativo. Yo soy más negativo. Yo creo que ya es tarde en algunos aspectos. No nos vamos a seguir. Ah, sí, no te vi, perdón, porque tengo las luces. ¿Dónde? Ahí. Ah, sí, decime. Tengo una pregunta. Vos proponés atacar de lleno en un aspecto. Sería básicamente lo que ayudaría a recuperar o frenar. ¿Cuál es ese aspecto que decís vos? ¿Qué es donde hay que atacar? Yo lo que creo es que en realidad entiendo que es un... A ver, cuando hablaba de la causa y la consecuencia, ¿no? Una vez que identificamos la causa, creo que lo que hay que hacer es primero que el trabajo individual yo creo que no va a servir. Me parece que son cosas tan gigantes que la posibilidad de respuesta creo que tiene que ser comunitaria. Es decir, creo que tenemos que... Claro. Perdón, y me parece que es política también. Me parece que hay que empezar a presionar. Perdón, pero es mi opinión, esto lo digo a título totalmente personal, aunque creo que algunos del movimiento están de acuerdo conmigo. Creo que empezar a presionar hacia los gobernantes
desde abajo y desde arriba tiene que venir la solución. Y cuando uno habla de presionar, yo creo que antes de presionar hay que entender. Por eso cuando hablaba de la causa y la consecuencia y hablaba de cómo yo entré en todo esto, para poder pedir, si es la palabra, o presionar, yo creo que uno tiene que entender qué es lo que tenemos que pedir. Y la única forma de entender eso es informarse, es empezar a atar esto de qué le pasa al aluminio, qué le pasa a las cosas que yo consumo, cuál es la historia atrás de esto, cuál es la historia atrás de todo. Es decir, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir tomamos decisiones y consumimos productos y desconocemos completamente lo que hay detrás, la industria, lo que le cuesta al planeta y lo que pasa atrás de ese planeta. Atrás en el planeta cuando hacemos lo que hacemos. Entonces me parece que hay una etapa inicial a la acción que es informativa, que es entender qué es lo que está pasando, y yo creo que si llegamos a esa etapa creo que va a estar mucho más claro qué es lo que hay que atacar y cómo hay que atacarlo. Pero hasta tanto no tengamos como una masa crítica en relación a todos estos temas, es muy difícil porque quedan en acciones individuales y eso se disuelve y parece que no pasó nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Te puedo hacer un comentario? Mira, yo tengo 50 años, 51, 52. Toda mi vida bregué por lo mismo, siempre me tildaron de loca de chiquitita, o sea que me encanta, porque ahora me siento que estoy rodeada de un montón de locos, de millones de locos. Hay más, cada vez hay más. Nunca lo iba a ver. Yo sinceramente creí que jamás iba a ver las cosas que estoy viendo ahora. Sí, está buenísimo. El movimiento de la tierra, ustedes, un montón de cosas que tengo. No me imaginé jamás que iba a tener una computadora, ni Facebook, ni nada de esto. Seguro. Y toda la información que me está llegando a través de todos estos medios es apasionante. A mí me carga las pilas para seguir siendo cada vez más fuerte y seguir bregando por esto. Yo no creo que la individualidad no sirva. Yo creo que sirve la individualidad. Cuando uno tiene un faro en una costa, es un faro, no son un millón de faros, es un faro que ilumina. Con una persona que tenga una causa noble y no le importe nada, y esté convencida y se respete a sí mismo y sepa que está por el buen camino, alcanza y sobra para que un montón lo vea. Y por ahí alguna cosita despierte. Y una última cosita, los gobernantes son consecuencia de nuestras decisiones. Seguro. Son fruto de nuestro pueblo, nosotros los formamos, somos parte de ellos. Y el puchero se hierve desde abajo. Muy bien. Igual, si me perdonás, yo tenés mucha razón, pero diciendo, o sea, a mí me preocupa mucho tiempo me dije a mí mismo lo que vos te estás diciendo y me empieza a quemar por dentro el tiempo que está pasando y veo esos gráficos y me queman los ojos y me parece que tenés toda la razón del mundo, pero no nos refugiemos en bueno, yo hice lo suficiente. No, nunca es suficiente, jamás. Nunca va a ser suficiente y los números indican que no está ni cerca de ser Y no hay suficiente. que parar de educar. No es educar, es invitar al otro a empezar un camino diferente. En la calle, en una confitería, en un negocio, en la casa, en la escuela, donde sea. Invitar de corazón. No se puede negar otro a una invitación de corazón. No, quería comentar también. ¿Cuál de los dos? Los dos. Bueno, Quería decirte que tus palabras son muy buenas, muy interesantes y muy bien intencionadas, pero tenemos dos problemas. El primero es que en el sistema capitalista los votos valen dinero y los votos se compran y el dinero lo tienen las empresas. Y lamentablemente los políticos no los elige la gente, sino que los eligen las grandes corporaciones. Y segundo, que el tiempo que tenemos, el tiempo que necesitaríamos para hacer una verdadera reforma de este sistema, como para poder realmente cambiar y que el gobierno de alguna forma lo ejerza la gente o que el cambio se haga desde abajo, ese tiempo pasó hace mucho porque estamos al borde del colapso. Ya no tenemos tiempo para poder hacer un cambio de este sistema, sino que el cambio va a venir después del colapso. Y quizás sea necesario el colapso. Sí, eso es lo que estamos pensando mucho. Yo creo que es necesario
que haya mucha menos gente en el planeta. Bueno, eso es lo que no queríamos decir, pero me alegra que se haya inferido. Nadie lo quería decir. No queríamos decirlo de esa forma. No castración, no solo el perrito y la gatita. No, o sea, me parece. ¿Quién elige? Sí, ¿Quién se quede y quién se va? Ahora él un poco va a mencionar un poco ese tema y lo va a explicar mejor. No queremos spoilear, no queremos adelantar la charla. Pero bueno. Sí, yo igual me quedé con algo que decías. Yo tengo un solo comentario, justamente eso mismo, ¿no? Que en toda esta ecuación que estamos hablando de las acciones individuales y demás, hay algo que está fuera del control de cualquier acción individual y que es justamente el crecimiento. Y eso es lo que yo coincido con Leo, que en cierta forma estamos medio condenados. Es un poco negra mi visión, estamos un poco condenados porque si sigue este crecimiento no hay reciclado y no hay absolutamente nada, pero absolutamente nada que nos salve como especie. Estamos condenados a la extinción. Así que, pero bueno, no quiero tampoco... No sé si como extinción, pero Pará. No sé si como extinción, pero la civilización en la que estamos montados, seguro. Sí. Somos 7 billones, capaz que la zafamos, la zafa el genoma humano, pero no sé si... Igual, de todas maneras, esto lo seguimos charlando, si querés invitar mañana. Cierto. En tu charla, lo seguimos... Va a haber más espacio para debate, pelearnos, agarrarnos trompadas. Bueno, durante todo el año, todos los primeros viernes de cada mes, damos charlas en el Polo Norte de Constitución. Mañana a las 19 horas, todos los primeros viernes de cada mes a las 19 horas. Y mañana vamos a hablar un poco de este tema que veíamos hoy. Así que por supuesto están todos invitados y también a lo largo del año. No sé. ¿Y qué colectivos dejan ahí? Porque así. Los de Constitución. 52, 51, tomen transporte público, así bajamos nuestro impacto de carbono. ¿Magnético o geográfico? Constitución el 5800. Tomen transporte público, ¿vale? Mira, pero Nada de taxis. ya sé que bueno, que parece apocalíptico a veces escuchar a algunas personas, pero es que te diga, yo hoy por ejemplo me voy feliz, porque en mi casa tenía 3 relojes en las paredes, y después de haber escuchado al muchacho anterior, digo, ¿por qué tengo que tener 3 con pilas si puedo tener uno solo? Así que eso me parece positivo para mí. Muy bien. Está bien. Última pregunta y cortamos porque tiene que venir un... Había otra consulta. Acá. Sí. No te veo. ¿Seguimos mañana? Acá, Leo. No, está bien. No, decila. No, simplemente que me quedé pensando lo que decía ella respecto a cómo hay que pararse y esta, no sé si es optimismo, pero sí fortaleza y convencimiento de que cada uno tiene muchísima posibilidad de hacer el cambio. Y realmente lo que se me vino a la mente es pensar qué cantidad de gente en el mundo piensa igual, pero igual se van. O sea, se mueren 30.000 pibes de hambre y la verdad que ellos, por día, ¿no? Obviamente. Y ellos también deben pensar eso y sin embargo se mueren, o la cantidad de gente que se come balas en Irak y dice, no, yo voy a hacer el cambio y sin embargo se comen el plomazo y quedan ahí. Digo, lo que quiero decir con esto es que creo que la mayoría de la gente coincide en la visión sobre el problema. Por ahí hay más diferencias sobre una posible solución, pero en el fondo, y vos lo dijiste, todos nos vemos venir, o sea, estamos en una trayectoria de colisión. Y esta cosa de sentir que uno puede generar un cambio tan grande para parar semejante inercia hacia la pared, entiendo, en mi caso en particular, yo coincido con él, yo estoy mucho más preocupado por que ya no alcanzamos, él lo dijo, vos, ¿no? Hay un problema, ¿por qué tenemos que ser tantos más de la especie nuestra que de las otras especies? ¿Por qué nosotros tienen que nacer, enfermarse y morir? Cucarachas hay muchas más. No. ¿Qué tenemos de mejores que el resto? No somos más que el resto, nos creemos mejores. Lo que pasa es que el sistema se está desequilibrando. Esa cosa trascender, ¿para qué? Sí, está bueno vivir poco y bien. Porque nos metieron en la cabeza que el crecimiento puede ser eterno.
Se escucha continuamente en la televisión los políticos de todos los partidos, no hay ninguno en especial. Sí, por el crecimiento económico. Les recomiendo, si les interesa, pueden buscar en Wikipedia o en Google. Para Wikipedia lo que tiene bueno es que abajo del todo tiene las fuentes. Les recomiendo buscar la teoría económica del decrecimiento. Justamente que lo que propone es que hay que decrecer la economía, no seguir creciéndola. Bueno, vamos a dejar al siguiente porque ya nos pasamos. Gracias.